Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dale ofrenda de palmas al Rey. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, hermanos de alabanza. Las niñas de danza pueden tomar sus lugares. Y de veras que el Señor habla, hermanos. Y el Señor tiene su tiempo, ¿verdad? Hoy me deleitaba con las 3 profecías que se levantaron. Creo que el Señor nos quiere hablar, nos quiere mostrar, ¿verdad?, que todo lo que está escrito en su palabra es cierto, es verdadero. Porque las 3 profecías que se levantaron hoy, hablando de la paciencia, de la venida del Señor, de que tenemos que esperarlo. Y no me van a creer, pero bueno, sí me creen, ¿verdad? Sí. Pero el próximo tema de eso se trata, de la paciencia que debemos de tener para esperar al Señor, ¿verdad? Y pues, porque el Señor me puso muy fuerte en mi corazón, que quizás el pueblo está perdiendo, ¿verdad?, la fe de que Él va a venir por su iglesia. Entonces nosotros tenemos que esperarlo hasta el último día de nuestras vidas y creerlo y luego pasárselo, ¿verdad?, a nuestros hijos. Pero vamos a orarle al Señor, que el Señor nos siga hablando. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, porque tú vas delante de nosotros, marcándonos el camino, Señor. En el nombre de Jesús, yo bendigo, Señor, en el nombre de Jesús a este pueblo, Padre, para que en su corazón, Señor, tengan la certeza de las promesas de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, que tu presencia, Señor, venga, Señor, y prepare la tierra, prepare los corazones, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Que tú pongas tus palabras, Señor, en mi boca. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Pues así como les iba diciendo, ¿verdad?, que el Señor ha dejado esta promesa y nosotros tenemos que cumplirla. Ya se me fue esto. Tenemos que estar con nuestro corazón afianzado en las promesas, y no solo en la que Él va a regresar por su iglesia, que es la que quiero enfatizar esta mañana en los corazones, sino que cualquier promesa que el Señor te haya dado y que esté respaldada en su palabra, porque Él va a respaldar su palabra. No tanto los deseos, ¿verdad?, que uno pudiera tener o no, sino en lo que está escrito. Porque recuerden que la palabra de Dios es la palabra profética más segura, lo que está escrito. Cuando se levantan profecías que confirman que van delante, uno dice, wow, el Señor está en medio nuestro, ¿verdad? Y el Espíritu Santo se está moviendo en medio de nosotros. Pero pues han habido casos, ¿verdad?, en donde las profecías están, como les dijera, como no contaminadas, pero sí influenciadas, pero por nuestros pensamientos muchas veces, ¿verdad? Pero yo bendigo al Señor y bendigo a todos los hermanos que el Señor usa en profecía, ¿verdad?, aquí en la congregación, porque es un respaldo espiritual, hermanos, que uno recibe, ¿verdad? Pero vamos a entrar al tema. En Habacuc, capítulo 2, versículo 3, dice: aunque por un tiempo la visión tarde en cumplirse, al fin ella hablará. La visión hablará. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la promesa que el Señor nos ha dado? Y dice, al fin ella hablará y no defraudará. O sea, que no nos va a quedar mal en el nombre de Jesús, porque Él es fiel, hermanos. Aunque nosotros permanezcamos, o sea, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. ¿A qué cosa?
a sus promesas, que son fieles, que son verdaderas. Y dice, aunque tarde, espéralo, pues sin duda vendrá y no tardará. Ustedes podrán decir, ay, hermana, pero ya son, ¿cómo se llama? 2000, no sé cuántos años llevamos, ¿verdad? 2025 años de esperarlo. Al menos yo tengo como 45 de estar creyendo esta promesa, ¿verdad? Y aquí lo sigo esperando al Señor, porque Él es bueno. Y Él aquí, creyendo la palabra que el Señor nos da, dice, aunque tarde. Y al final dice, no tardará. Pero ¿qué será eso de que el Señor nos habla y uno dice, ay, pero si son ya cuánto tiempo, Señor, ¿verdad? De esperarte y no viene la visión? Pero no importa el tiempo, hermanos. Pero si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Porque como dice aquí, aunque tarde la promesa del Señor se va a cumplir. Pero hermanos, la situación económica, los problemas, las dificultades, a veces nos hacen a nosotros como flaquear en la fe. Y entonces uno, como a veces le comento, ¿verdad? Que venimos con la Biblia arrastrando, ¿verdad? A la iglesia, cansados, cargados, qué sé yo. Pero esta promesa nos debe levantar el ánimo. Pero nosotros la tenemos que creer. Y eso es lo que yo quiero, bueno, no tanto yo, sino el Espíritu Santo, dejárselos marcados en sus corazones. Que nada ni nadie les haga claudicar de la esperanza que tenemos en Dios. Porque aunque estemos ahí bajo tierra, la esperanza sigue. Porque dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nosotros tenemos que creer todas esas promesas que el Señor nos está dando. Y esta es otra versión, ¿verdad? Dice, porque si aún visión para el tiempo señalado, porque es aún visión para el tiempo señalado, se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. Entonces, hermanos, esa visión, esa promesa, porque hermanos, acuérdense que cuando el Señor Jesús se levantó ahí delante de los ojos de los discípulos, ¿verdad? Y el ángel le dijo, así como lo habéis visto ascender, así mismo va a descender. Pero no va a descender como dice cuando viene en la segunda venida, que todo ojo le verá. No, va a descender para los suyos, para aquellos que el Señor viene a recoger, a su iglesia, a su novia, a su amada. Entonces tenemos que tener firme esa promesa en Dios. Ay, aquí se me fue un cuadrito. Bueno, pero se lee, ¿verdad, hermanos? Yo creo que saber qué botón moví. En 1 Tesalonicenses 5:2 dice, pues vosotros mismos sabéis perfectamente, miren hermanos, saber perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Debemos de saber perfectamente. Cuando alguien te dice así, que tienes que saber perfectamente, o sea, no dudas. No dudas, hermanos amados. Hoy que la duda sea echada fuera de nuestros corazones, la falta de fe, de creerle al Señor las promesas en el nombre de Jesús, porque así dice, sabéis perfectamente que el día del Señor, así como un ladrón en la noche, vendrá. No sé, ¿verdad? Si puede ser hoy en la noche. No lo sabemos, por eso dice como ladrón en la noche. Probablemente lo sepamos por medio de la revelación, ¿verdad? Pero ya eso va a ser lo que vamos a esperar. Pero nosotros seamos que nos lo digan cuándo, cómo, qué sé yo, o no, lo tenemos que esperar.
ansiosamente, y dice, sabiéndolo. O sea, que no haya duda, que nadie te pueda quitar esa duda en tu corazón. Porque cuando uno mira estas cosas, que uno dice, sí que va a venir el Señor, el arrebatamiento, pero ¿cómo será, verdad? O sea, en lo humano uno dice, esto es como imposible. O sea, si tú lo quieres meter en tu mente humana, eso tú no lo vas a poder explicar ni nada, sino que simplemente lo tenemos que creer. Lo tenemos que creer porque Él es fiel a nosotros y a su palabra. En el nombre de Jesús. Mateo 24:42 dice, por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Y yo aquí les he puesto algunas, hermanos, pero toda la Biblia en el Antiguo Testamento está en sombra, en figura, y en el Nuevo está montón de veces la promesa escrita para nosotros. Entonces, velad. Y aquí en este 25:13 de Mateo dice, velad. Entonces, aquí le puse uno de los significados, otros significados, que dice mantenerte despierto. Espiritualmente, hermanos amados, mantenernos despiertos, creyendo la promesa del Padre que Él vendrá por su iglesia, que Él vendrá por su iglesia. Y ahorita recordándome, ¿verdad? Como el profeta Elías con Eliseo, la palabra dice que Eliseo sabía que Elías iba a ser tomado. Y Eliseo quería pues recibir el manto, ¿verdad? La doble porción. Y miren, Elías hizo muchas cosas con tal de que Eliseo como que lo dejara tranquilo, ¿verdad? Y habían varias escuelas proféticas en ese tiempo. Y Elías le decía a Eliseo, quédate aquí en esta escuela porque vas a aprender. Y el otro también, ¿verdad? Y en otra y en otra. Pero Eliseo nunca lo dejó. Nunca lo dejó. ¿Por qué, hermanos? Porque él sabía que su Señor iba a ser tomado. Y él quería la doble porción. Él quería el manto de Eliseo. Y si él se quedaba en alguno de esos lugares, probablemente ya no lo hubiera visto. Pero le creyó la palabra, hermanos amados. Entonces nosotros tenemos que creer esa palabra y mantenernos despiertos espiritualmente. Yo sé que físicamente pues hay trabajos, uno tiene que trasnocharse, que madrugar, que cuantas cosas que físicamente nos pueden agobiar o nos pueden cansar, tener signos de cansancio, qué sé yo, hermanos. Pero ese cansancio no puede impedir que nosotros le creamos a Dios. Porque va a llegar un momento en que el Señor te renueve tus fuerzas y tú vuelvas y te levantes, pero siempre creyendo, esperando, hermanos amados, al amado. El viernes les hablaba a las hermanas del perfil de la novia, ¿verdad? Porque el Señor ha puesto bien fuerte esto en mi corazón de la iglesia, hermanos, yo sé que hay muchas enseñanzas, bendiciones y todo, pero esto lo debemos de tener presentes en nuestro diario vivir, hermanos amados. Pero hay muchas evidencias que nosotros debemos de tener para saber si realmente estamos esperando al Señor, si tenemos esa convicción en nuestro corazón. Y yo quiero pasar a este pasaje en Mateo 24:28 y dice, pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi Señor tardará. Y entonces dice, empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera
y aún ahora que no sabe. Entonces yo aquí me quiero detener un poquito, porque dice, aquel siervo malo siempre seguía siendo siervo, pero un siervo malo, un siervo que no creía en la promesa. ¿Por qué? Porque estaba golpeando a sus consiervos. Entonces, cuando nosotros, hermanos amados, y yo quiero que esto lo tengamos bien claro, cuando nosotros no nos llevamos bien los unos con los otros, no podemos creer que usted esté esperando la venida del Señor o el rapto de la iglesia, porque aquí lo dice. Se está refiriendo al siervo malo y dice en su corazón, mi Señor tardará, como quien dice, ay, como el Señor tarda, yo voy a empezar a golpear a los consiervos, a los que son igual que yo. ¿Por qué? Porque no está creyendo que Él va a venir. Y entonces, va a saber cuándo, pero yo, mientras tanto, me peleo con aquel. No, hermanos, porque entonces estamos dando evidencia de que no estamos creyendo que el Señor viene. Porque es fácil decir, sí, yo lo espero, amén, lo recibo, hermana. Sí, pero nos estamos peleando unos con los otros. Creyendo en tu corazón. Entonces viene la pregunta, ¿qué hay en tu corazón? Si tú le crees al Señor que Él va a venir, entonces tú tienes que llevarte bien los unos con los otros. Yo no me aparto, hermanos, que hay problemas, hay dificultades, pero eso se tiene que sanar, eso se tiene que solventar. Hermanos amados, si creemos que estamos al fin del tiempo, al final del tiempo, tenemos que cambiar de actitudes. No está hablando con la gente allá afuera, el impío, no, entre consiervos. Y todos somos siervos de Dios. Todo el que le sirve al Señor, desde la basurita que tú recoges del piso, ya te convertiste en un siervo de Dios. Porque estás atendiendo la iglesia del Señor. No, aquí no se refiere a los siervos que nos podemos subir a un altar y con un micrófono. No. Con siervos, gente que está a tu nivel. ¿Quiénes son ellos? Pues todos los que estamos aquí sentaditos. Entonces, hermanos, tiene que haber evidencia de que estamos creyendo la palabra. Porque se les está hablando, se les dice, pero sin embargo, empiezan a golpearse unos a otros. Entonces, hay que examinar qué dice tu corazón. Porque aquí hay un secreto escondido. Dice en su corazón, mi Señor tardará. Y entonces, ¿cómo tarda? Eso es como cuando los papás le dicen a los hijos, mira, yo voy a salir, pero tú vas a hacer tu cama, limpiar el cuarto, qué sé yo, hacer todos los deberes. Y cuando la mamá viene, no hizo nada, ¿verdad? Porque de repente la mamá regresó rapidito y ella pensó que si mi mamá hasta mediodía iba a venir, ¿verdad? O sea, y se atuvo, como quien dice, ¿verdad? Se atuvo y no hizo nada. Y nosotros a veces, por lo que hay en nuestro corazón, ¿será que hay certeza de que el Señor viene? Entonces nosotros podemos tener armonía unos con los otros, porque es un termómetro, no lo digo yo, hermanos amados, aquí lo estamos viendo. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud de una persona, un hijo de Dios, un siervo de Dios, que espera al Señor? Que nos restauremos los unos a los otros, nos perdonemos los unos a los otros, nos cuidemos los unos a los otros, aunque no sean los que siempre andan, pero estar pendientes los unos de los otros como un cuerpo, porque somos un cuerpo, hermanos amados. Somos el cuerpo místico de Cristo. Entonces no puede haber,
yo entiendo que sí hay momentos, ¿verdad? Que nos equivocamos, hacemos cosas, ¿no? Pero pasa el tiempo y eso tiene que ser sanado, hermanos amados. A mí me impactó esto de veras, porque uno no sabe lo trascendental que es no manifestar que el Señor nos quiere limpiar, nos quiere purificar nuestras ropas para poder, porque dice que el vestido de la novia del Señor es de lino fino. ¿Y qué es el lino fino? Las obras, las buenas obras. Pero buenas obras no es solo darle pan al hambriento. Es preocuparnos del otro. ¿Cómo estará este hermano? ¿Cómo tenemos que cuidarnos pues entre nosotros, hermanos amados? Tenemos que manifestar ese amor. ¿Por qué? Porque entonces estás evidenciando que estás esperando al amado. Porque ¿qué tal si viniera el Señor ahorita, hermanos amados? ¿Será que estamos en paz con todos? Es tremendo. Y necesitamos examinarnos y cambiar. Mire lo que dice Números 21:5. Y el pueblo habló contra Moisés, contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Y esto le puse 1, hermano. Pero si ustedes leen todo este capítulo, este libro de Números, ustedes miran las veces que el pueblo murmuró contra el líder. Y dice, para morir en el desierto, pues no hay comida ni agua. Y detestamos este alimento miserable. Hermanos amados, alimento miserable, el caído del cielo, literal. Porque uno dice, bueno, la comida el Señor nos la da, sí, pero uno tiene que trabajar para, ¿verdad? Tenerla en la mesa. Pero ellos no. Literalmente les caía del cielo. Y pudieron decir, porque si está escrito en la palabra, pues lo dijeron. Este alimento miserable, para eso fue que nos sacó. Wow, hermanos. Entonces, la murmuración para Dios, para los líderes o entre nosotros, es evidencia de que no estamos esperando al amado como deberíamos. De que no creemos la promesa del Padre. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, hermanos, cuántas maravillas, prodigios vieron en su caminar, hermanos amados. Y no creyeron que iban a llegar a una tierra prometida. No lo creyeron. Porque miren la actitud. Murmuración, pleitos, contiendas, rivalidades. Ay, no, hermanos, es una cosa tremenda. Entonces nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, aumenta nuestra fe. Y que yo pueda tener evidencia en mi conducta, en mi vida diaria, en mi casa, en la iglesia, en donde yo esté, que yo te estoy esperando a ti. Y entonces hay cosas tremendas, hermanos amados. Tenemos que ver realmente que el Señor haga una obra tremenda en nosotros para que nuestro caminar sea genuino, no sea de apariencia, sino que sea genuino. Yo les digo otra vez, si hay dificultades entre nosotros, pongámonos a cuentas, hermanos. Busquemos la paz, busquemos la santidad. Dice, sin la cual nadie lo verá. Entonces hay que buscar, hay que procurarla en el nombre de Jesús. Primera de Tesalonicenses. Bueno, creo que ya lo leímos. Vamos aquí a Apocalipsis 3:3.
Dice, acuérdate pues de lo que has recibido. Y yo quiero exhortar tanto a los jóvenes, a los niños que están, que quizás ellos desde chiquitito, ¿verdad?, han estado escuchando lo mismo. Al menos en mi caso, yo pues desde que tengo razón, oigo este mensaje que el Señor viene pronto. Entonces, por eso aquí en Apocalipsis hay una exhortación a que nosotros nos acordemos de lo que hemos recibido y oído. ¿Cuántas veces, hermanos amados, hemos recibido nosotros, por lo menos en este ministerio? Al menos yo conozco al hermano apóstol de saber cuántos años, y toditita la vida que lo he conocido enseñando la palabra, escatología, la venida del Señor. Todo el tiempo, hermanos. ¿Cuántos años? Yo no lo sé, pero son un montón. Entonces, nosotros tenemos que acordarnos en nuestro corazón, no dejar, no olvidar. Y especialmente los jóvenes de este tiempo, hermanos, están bajo un bombardeo terrible, porque en la palma de su mano tienen la distracción, tienen, como les dijera, el gancho del enemigo para borrarle estos recuerdos que han recibido la enseñanza y que no se les olvide. Por eso aquí en Apocalipsis es el último libro de la Biblia y es donde se describe todos los acontecimientos. Entonces, la exhortación del apóstol Juan aquí, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. O sea, las promesas, las enseñanzas, hermanos, guárdalo. ¿Dónde? En tu corazón. ¿Para qué? Para que los bajes a los pies y camines bajo esos lineamientos. Pero no puedes oír y oír y oír y oír y que todo se vaya, ¿verdad? Y no haya un cambio de vida, un cambio de actitud. Dice, y arrepiéntete. Quiere decir que hay cosas que nosotros tenemos que arrepentirnos. Si queremos tener la evidencia de que creemos la promesa de que el amado viene, porque Él volverá. Hermanos, Él volverá. Por tanto, miren, condición, si no velas, si no estás despierto, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Por eso les hablaba de Eliseo, porque Eliseo ni a sol ni a sombra dejaba a Elías, porque él sí tenía la convicción de que Elías iba a ser arrebatado. Y él quería ese manto, porque él había visto milagros que Elías había hecho con ese manto. Y pues yo me imagino que era más joven que Elías, ¿verdad? Por eso hoy yo exhorto a los jóvenes que no dejen de creer. No dejen de creer, porque ustedes van a liderar las próximas generaciones si el Señor no viene. Y entonces, ¿quién se va a ocupar de ser los mensajeros del Señor? Pues ustedes, los niños, los jóvenes. Entonces, acuérdate. O sea, no se te olvide. No se te olvide. Tienes pruebas, tienes dificultades. No se te olvide. No se te olvide que Él viene por ti. Viene por su amada, por su iglesia. En el nombre de Jesús. Lucas 21:36. Mas velad, hermanos, no dormidos, despiertos, velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerzas para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, otra evidencia de que nosotros en lo personal estamos esperando al Señor, que no dejemos de orar. Cuando dejamos de orar es evidencia de que no creemos. No lo creemos.
Porque si usted creyera, usted orara y usted recibiera. Pero si no oramos, quiere decir que no estamos creyendo que el Señor viene por nosotros. Por lo menos eso, ¿verdad? Que creyéramos eso. Pero dice, además de que es una evidencia, nos da fuerzas para que podamos escapar de las cosas que vienen. Hermanos, porque si nosotros no vamos a hacer, es que tenemos una doble prueba, hermanos. Porque una es que seamos levantados a las nubes, al bimá de Cristo. Pero estando en el bimá, va a haber un grupo que va a ascender a las bodas del Cordero y otro grupo que lo van a regresar. Por eso es que los ministros son como amigos del novio, amigos de la novia. ¿Por qué? Porque quiera que no, en medio de la tribulación van a ser perseguidos, van a ser azotados. ¿Qué saber cuánta cosa? Todo lo que dice ahí, ¿verdad? Pero van a haber ministros exaltados que los van a socorrer, los van a ayudar. Pero van a tener que pasar por ese periodo de la gran tribulación para poder, por eso dice, ¿quiénes son estos que vienen con sus ropas manchadas de sangre, pero están regresando? Pero no tenemos necesidad de pasar por ahí si nosotros creemos, si nosotros anhelamos, si nosotros esperamos, si nosotros tenemos evidencia de que el Señor viene por nosotros. Y yo se las estoy dando aquí. ¿Qué evidencias? Evidencias muy sencillas. Estar en armonía, en paz unos con los otros. No murmurar, estar en oración. O sea, necesitamos eso. Sigamos. Primera de Tesalonicenses 5:5. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Por qué somos hijos de la luz? Porque Cristo es luz, porque el Señor es luz, y si Él es luz, pues tú eres luz. Y no podemos poner bajo un almud una lámpara para alumbrar, sino que tienes que dar testimonio de quién eres tú y de qué cosas crees tú en el nombre de Jesús. Por tanto, miren hermanos, por tanto que sos hijos de luz, somos hijos de luz, no durmamos como los demás. ¿Quiénes demás? Pues aquellos que no se están preparando, que están dormidos en sus laureles, como dicen allá afuera, ¿verdad? Dormidos en los laureles. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que estemos alertas y seamos sobrios. ¿Qué significa sobrios? Que estemos, pues, firmes en los que nosotros estamos creyendo. Hermanos, hoy el Señor habló por 3 veces. Es bien raro, yo no sé si ustedes no lo han notado, pero siempre las profecías son diferentes, ¿no? Pero hoy, las 3 profecías que se levantaron, espéralo, paciencia, en el mismo sentir de lo que hoy ustedes iban a recibir. Les prometo que no me puse de acuerdo con ninguna de ellas. Ellas son testigas. Les prometo. Pero a mí me impacta mi corazón porque Dios está hablando. Entonces tenemos que hacer caso y poner en práctica las cosas que hablan. Por tanto, no durmamos. Despertemos espiritualmente, tenemos que estar despiertos, hermanos. Como les digo, puede ser que físicamente sí, por supuesto, si somos humanos nos cansamos, pero que lo que tú estás creyendo, nada ni nadie te lo robe. Estemos despiertos, dale una ofrenda de palmas al Rey, en el nombre de Jesús. Y entonces en el 4:6 de Tesalonicenses, pues todos sabemos esto, pero dice, pues el Señor mismo, y esto es lo que tú tienes que guardar en tu corazón, el Señor mismo descenderá del cielo
con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. John, dale una ofrenda de palma, porque Él es bueno, hermanos. Y que hoy, esta mañana, que Dios se ha movido en esa dirección, quede sellado en tu corazón. Que eso no se te olvide. Puede ser que tú estés trabajando y de repente, vámonos. Wow. Pero lo tenemos que creer para luego tener evidencia en tu conducta de que nosotros vamos a ser levantados. En el nombre de Jesús. Lo enfaticemos en nuestro corazón porque es una promesa fiel y verdadera. En el nombre de Jesús. Romanos 13:11 dice: haced todo esto conociendo el tiempo. O sea, ninguno de los que estamos aquí podríamos decir: ay, hermano, ay, Señor, yo no sabía que tú ibas a venir. Haciéndose los locos, ¿verdad? No, hermanos. Dice aquí: haced todo esto conociendo el tiempo. Ninguno de los que están aquí pueden usar eso de excusa. Dice que ya es hora ¿de qué? De despertarnos del sueño. Y eso es lo que el Señor me puso. Siento que, pues no solo aquí, pues, sino porque uno ha visto pues otras congregaciones, pero que el pueblo está como aletargado. No sé si así es como se dice la palabra, pero en slow motion, ¿verdad? Lento. Así como la rutina. Y se nos olvida que el Señor viene por nosotros. Viene, hermanos. Y dice, despertados del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. ¿Cuánto más cerca va a estar que cuando el apóstol Pablo escribía esto? Ya hace más de 2000 años. Ahora, en el 2025, ¿cuánto más cerca estará, hermanos, la salvación? Y nosotros no debemos de dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Si hay que estudiar, hay que estudiar. Si hay que graduarse, hay que graduarse. Si hay que trabajar, hay que trabajar. Pero en ese caminar viene el Señor. Viene el Señor. Dice, la noche está avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas. Y esto está relacionado a las evidencias. Porque las evidencias, si nosotros estamos, porque miren lo que dice aquí. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos ni envidias. Entonces hay cosas gruesas ahí, pero hay cosas que uno hace constantemente, hermanos, que son los pleitos. Pero miren cómo relaciona eso. Qué delicado es estar en dificultad con otro. Y uno dice, bueno, los de afuera, pues los de afuera, ¿verdad? Que tampoco deberíamos dar buen testimonio con nuestros vecinos, tener armonía, tener paz, más con ellos. Y cuanto más entre nosotros, hermanos amados. Dios mío. Y a mí me causa tanta impresión porque es el mismo capítulo, el mismo apóstol que lo escribe y lo relaciona con la venida del Señor, con la preparación que tenemos que tener. Porque no solamente decir, ay, sí, Señor, yo sé que tú vas a venir por mí, que sí, pero hay que mostrar evidencias. Ese es el asunto. Entonces, otra cosa es que andemos decentemente. ¿Y qué es lo que es andar decentemente? Pues todo esto que les mencioné aquí. Decentemente. Tenemos que andar. ¿Por qué? Porque entonces usted está manifestando que usted cree en ese Dios que va a venir por usted. Mateo 25:5 dice, al tardarse el novio, a todas
les dio sueño y se durmieron. Aquí está hablando de las 10 vírgenes, ¿verdad? Que son compañeras de la que iba, no era la que se iba a casar, pero eran las compañeras de ellas que iban tenían que asistir a la boda. Pero me llama la atención que todas las 10 se durmieron. O sea que, como les digo, sí hay momentos de cansancio, sí hay momentos de prueba, por eso dice que somos hijos de la luz, no de las tinieblas, porque hay momentos de tiniebla, hay momentos de prueba, hay momentos de dificultades, y eso disminuye la fuerza. Y pues sí tenían derecho de dormirse, porque dice, todas se durmieron. Pero cuando oyeron, pero dice, pero a la medianoche se oyó el clamor. Aquí está el novio, salid a recibirlos. ¿Qué pasó? Que 5 de ellas no estaban preparadas con su aceite y se les apagó su lámpara. Pero 5, aunque se durmieron, estaban llenas del Espíritu Santo de Dios. La figura, ¿verdad? Del aceite. Entonces, puede ser que sí. Yo creo que eso se refiere a que sí, humanamente nos podemos cansar, pero que tu espíritu no esté dormido, hermanos, sino alerta, alerto, atento a lo que viene, a lo que va a venir. Y entonces, si estás alerta, ¿qué otra evidencia hay? Que te mantengas en la llenura del Espíritu Santo de Dios. Por esta figura que hay aquí. Hermanos, para cuando te diga, viene el novio, yo creo que ni nos van a avisar, sino que nos van a raptar, porque así es la palabra que se usa, ¿verdad? Arpazo, o sea, arrebatamiento. No te van a dar tiempo, ay Señor, me voy a poner zapatos, me voy a peinar. No, o sea, vamos a ser transformados. Transformados. Ay, dale una ofrenda de palmas al Rey. Llenura del Espíritu Santo. Primera de Corintios, de manera que nada os falte en ningún don, esperando, hermanos, ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará, afirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como le hemos mencionado, que en Primera de Pedro dice la palabra que el Señor va a enviar un espíritu de gracia para culminar la obra que ya hemos empezado y que cada uno está esforzándose para llegar a esa meta. Pero el que la va a culminar es el Señor, porque dice, el cual también os confirmará yo les puse ahí entre paréntesis que es otra significado, ¿verdad? Afirmará hasta el fin. Entonces, ¿quién te va a afirmar? ¿Quién te va a confirmar? Pues el Señor. Pero tú tienes que poner de tu parte para que el Señor haga esa obra. Dice, para que seáis, ¿qué? Irreprensibles. O sea que si usted está ahorita con su mente, ay, yo quiero agradarte, Señor, yo quiero ser irreprensible contigo, por favor, ayúdame. Tú estás en ese sentir. Cuando Él venga, Él va a derramar esa gracia, ese espíritu, para que tú llegues a ser irreprensibles. Es como dice la palabra, sed santos porque yo soy santo. Y la gente dice, ay, no, pero si santo no puede. Sí, ya sé que santo no, pero si tú vas en ese camino, nos van a santificar. Van a completar la obra en nosotros, en el nombre de Jesús. Filipenses 3:20 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces, ¿será que esperamos al Señor ansiosamente? ¿O solo nos acordamos que el Señor viene cuando nos predican? El Señor viene, hermanos. Pero cuando estamos actuando que sabemos que no le agrada al Señor, se nos olvida que debemos esperarlo ansiosamente.
el cual, miren, transformará el cuerpo nuestro de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Wow, hermanos, qué belleza, ¿verdad? Él nos transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación, porque nosotros ahorita estamos en un estado de humillación, porque estamos en este estuche que le falla al Señor, que tantas cosas, hermanos. Pero va a llegar este momento, miren, y es lo que estamos esperando. Dice, un estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. O sea, no hay otro que pueda hacer lo que Él va a hacer, solamente Cristo. Y en el poder de esa fuerza, nosotros vamos a estar transformados en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Yo quisiera que los hermanos de alabanza pasaran por acá, hermanos amados. Salmos 27:13 dice: hubiera yo desmayado. Y quisiera que cantáramos ese corito. Si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Entonces miren la exhortación. Espera al Señor. Esfuérzate, aférrate a esa idea. Y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Yo quiero que te pongas de pie. Y quiero pedirle al Espíritu Santo de Dios, hermanos, así como a las reses, ¿verdad? Al ganado, le ponen una marca. ¿Por qué le pondrán la marca? Para que no se confunda, ¿va? Que ese es mío. Bueno, que esta mañana el Señor te ponga una marca, la marca de que tú eres de Él. Que haya evidencia de que tú estás esperando al Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesús. Y hermanos, yo sé que hay momentos en que uno está a punto de desmayar. Dios mío, ¿quién no lo sabe? Hay momentos que estamos a punto de desmayar. Pero nuestra fe se tiene que levantar para creer. ¿Podemos cantar ese corito? Hubiera yo desmayado. No sé cómo es que empieza, pero que esta mañana, este momentito, le digamos al Señor: séllame, y que yo pueda dar evidencia de lo que yo creo, porque Él es tu luz y tú tienes que ser luz entre nosotros. La fortaleza De mi vida, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, si no habría de creer que vería la bondad del Señor. Hubiera yo vas a ver su bondad, vas a ver su gloria en el nombre de Jesús. Que vería la bondad del Señor en mi vida. Díselo: Jehová es la fortaleza. Levanta tus manos y dile: Señor, tú eres mi fuerza. Que yo pueda, en medio del cansancio, de la carga, en el nombre de Jesús, no deje de creer, no deje de creer que tú vienes por nosotros, en el nombre de Jesús. Oh, Kira Brahma Sukiramai. ¿De
yo desmayado, hubiera yo desmayado, si no habría de creer que vería la bondad del Señor. Hubiera yo desmayado,